Bueno, tenemos todavía la serie que estamos trayendo de Destituidos de su gloria. Yo creo que esta serie ha destapado muchas cosas en todos nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Áreas donde pensábamos que estaban muertas, pero ya sabemos que no, que allí estaban. Y es como cuando vamos donde el médico, ¿verdad? Y le decimos al doctor, doctor, me caí, ¿verdad? Y comienza el doctor a topar, a poner su mano en el cuerpo y te pregunta, ¿te duele aquí? Tú dices, no. ¿Te duele aquí? No. Cuando te aprieta, ¿verdad? Te agarra donde te duele y dice, ¡ay! Entonces él te dice, el doctor te dice, hay que ponerte algo ahí, ¿verdad? Entonces la palabra hace exactamente, la palabra va tentando nuestro corazón, o sea, poniéndole la mano, y luego encuentra un área allí donde brincamos, ¿verdad? Y encuentra el Señor nuestro becerro de oro y nos dice, derriba ese becerro. Amén. Bueno, este tema que vamos a traer hoy, yo quiero no estimularlo ni motivarlos, pero es fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la hipocresía. Y yo sé que las novelas y las películas y los anuncios nos han enseñado un concepto totalmente erróneo de lo que es la hipocresía, ¿verdad? Muchos le llaman hipocresía cuando alguien ofende y luego te saluda como que no pasó nada. Y luego decimos, en mi país dice hipócrita, ¿verdad? Decimos así. Eso es una parte de la hipocresía. Pero, ¿cuántos saben que cuando nosotros nos justificamos o nos examinamos a la luz de nuestro pensamiento terrenal, nos equivocamos? ¿Cuántos saben eso? O sea, cuando yo digo yo soy así, Jesús decía, si yo doy testimonio de mí, sabemos que ese testimonio es falso. Otro es el que da testimonio, ese es el verdadero, ¿verdad? Porque nadie nunca mira su propio error, como dice David. Pero ¿cuántos saben que todos estamos en esta condición de pecado donde la palabra quiere limpiarnos? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo le voy a echar una historia antes de iniciar, preparando el mensaje de hipocresía. Como muchos saben, tengo casi un mes con alergia y gripe y todo eso. Y me levanté ayer temprano y normalmente yo me levanto sumamente temprano y me siento en la esquina del mueble de mi casa y parecía una clínica eso allí. Yo limpiándome la nariz, ¿verdad? Con la servilleta. Y en una de esas, a veces no podía arrodillarme para orar porque ya saben, se destapaba la fuente. Entonces con la servilleta allí la ponía en una esquinita de una mesita que los que se congregaban allá la conocen, una mesa cuadrada blanca, y lo ponía ahí en la esquinita. Y luego tenía gente en mi casa y preparando el mensaje tomé un break, como decimos aquí, un descanso. Y cuando salgo, vi que una persona iba a poner una servilleta que se acaba de limpiar la nariz. ¿Y qué cree que hizo el justo? Me enojé y le iba a decir, no ponga eso ahí. ¿Me entienden? No pongan eso ahí, que eso es mala educación. Ahí comemos. Y cuando yo dije, no pongas eso allí, no sé si han visto películas, cuando en la película aparecen imágenes así. El Señor me mostró una imagen mía, le voy a decir así, una visión, cuando yo lo hice en la mañana. Y luego a la persona que le dije que no me oyó. Y me dijo, ¿qué? Digo yo, no, nada. Y me fui al cuarto a arrodillarme y pedir perdón. ¿Por qué? Porque tendemos a ser así. Queremos ver la paja del otro y no vemos nuestra viga. Y estas son cosas que parecen jocosas y parecen simples, pero no son. Porque si yo ignorara a Dios en ese momento, ¿cómo me va a llamar? No me dijo hipócrita, porque me arrepentí, pero fue una hipocresía lo que hice. ¿Cuántos entienden? Entonces, nosotros somos fácil en caer en esas actitudes. Y hoy, no vamos a concluir hoy, pero esta es la novena atadura emocional provocada por un pecado oculto. Ahora, la hipocresía yo la dividí en tres porque es un poco larga conforme a la Biblia y quiero traer tres partes, ¿verdad? 2 o 3, no quiero comprometerme, pero bueno, no va a dar con una sola porque hay muchas actitudes en nosotros que nosotros justificamos y siempre decimos, es que yo no soy así, ¿verdad? Yo no soy así, ese no soy yo soy más justo que Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dijeron amén? ¿Son más justos que Jesús? Estaba probándolos a ver si están poniendo atención. Ninguno somos más justos que Jesús. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el fingimiento de cualidades, oigan bien, cualidades o sentimientos y especialmente de virtudes religiosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas hacen cosas y piensan que se merecen el cielo? ¿Verdad? Y te dicen, yo oré tantas horas, como el fariseo que se puso en pie. Hoy hay personas que practican rituales, se flagelan, sufren, se apartan en un monte lejos como los monjes y piensan que al ir a ese monte están apartados del mundo. Y la gente se le olvida que el mundo está en nosotros, ¿verdad? El mundo no es la calle, es el corazón. Entonces allí vemos personas hipócritas, creen que merecen el cielo con hacer todas esas cosas. En el griego, esta palabra denota como son aquí dice actuación,
pero pareciera como que si estamos diciendo actuar a una obra, y estamos hablando de actuar como actores de cine, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Grecia, cuando los griegos estaban vigentes en ese tiempo, no habían películas, pero hacían películas mediante obras. Y no sé si han visto que hoy en día todavía cuando hay un evento de obra, presentan el logo de dos caretas, una riéndose y la otra triste. ¿Cuántos han visto esa foto? Entonces, allí, ¿qué hacemos? Nosotros tendemos a poner la cara, ¿verdad? Como dice Chuy, de Zampillín, no sé ni quién es Zampillín, pero también ponemos la cara, por ejemplo, esta expresión que dicen, no te rías para que no te pierdan el respeto. Por ejemplo, decimos eso. Ahora sabemos que está hablando allí es de que no entretengamos al niño en un mal comportamiento. Pero hoy se utiliza eso para tratar con los adultos, ¿verdad? Es decir, cuando tú llegues, o sea, vístete bien y pon tu cara como que tienes carácter. ¿Oyeron la palabra? Como que tienen carácter. Entonces, todo eso es hipocresía, es fingiendo algo que no somos, ¿verdad? Entonces, lo contrario a hipocresía es la sinceridad, y es lo que en la iglesia hoy en día no hay. Hoy en día la iglesia se cataloga como algo, como un relajo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque los líderes que guían las iglesias no tienen la moralidad, la integridad y no son sinceros. Ahora, recuérdense de esto, lo que nos hace íntegros a nosotros no es no fallar, porque es imposible. Lo que nos hace íntegro es reconocer nuestro fallo y corregir. Esa es la vida del cristiano, es ver eso que hice mal, luego voy a la palabra, oro, digo, Señor, ayúdame, no quiero ser así. Y no fingir de que no somos así. ¿Sabe de dónde vienen las ofensas? Las ofensas que vienen cuando la palabra nos habla, ¿de dónde viene eso? Es una hipocresía. Cuando usted se ofende, cuando la palabra lo confronta, es como cuando el doctor te da un diagnóstico y te dice, tienes cáncer, y tú le dices, doctor, pero no me está viendo que tengo 50 años y me veo como un niño. Y él te dice, sí, por fuera pareces muñeco o muñeca, pero por dentro estás podrido. Entonces, el doctor está dando un diagnóstico, conforme a tu necesidad, y lo estás negando. Ese fue exactamente el propósito cuando Jesús vino a hablarle a su pueblo para que vieran su condición. Pero los fariseos dijeron, no, somos hijos de Abraham. Otro punto que tengo aquí de la hipocresía es aparentar una personalidad diferente a la que normalmente suele ser cuando estamos solos. Ahora, ¿cuántos de nosotros, yo voy a levantar, si tuviera 4 manos la levanto? ¿Cuántos de nosotros, verdad, en la casa le hablamos de una manera a nuestra familia y tornamos la cara y llega visita y nos reímos? ¿Cuántos hacemos eso? Sí, ¿verdad? O sea, podemos tener una discusión o decirle, mira, pásame eso, o sea, pero si es una visita, así, mire, por favor, hermano, pásame eso. Ahora, ¿cómo se llama eso? Díganlo duro. Hipocresía, ¿verdad? No debemos ser así. Ahora bien, yo le voy a mencionar aquí 6 pecados que están ligados a la hipocresía. Hay mucho más, porque el pecado funciona trayendo más pecado sobre pecado. El primer pecado que está ligado a la hipocresía, a esta actitud emocional, es el engaño. Y es evidente, porque el que es hipócrita es mentiroso. Se está evidenciando o mostrando, algo que no es, ¿verdad? A veces queremos ponernos el vestido, ¿verdad?, más caro. Ahora, una cosa es verse bien y otra cosa es aparentar que tenemos. No está mal verse bien, no está mal comprar de marcas, no está mal tener lo bueno. Pero cuando queremos utilizar eso para mostrarle al mundo de que tenemos cierto nivel social, eso se llama, dígalo duro, hipocresía, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando el corazón utiliza aquello que tenemos para presumir, se llama hipocresía. Estamos aparentando lo que no somos. Es como cuando compramos un buen vehículo, un carro, y nadie lo ha visto y tenemos que ponerlo en el Facebook, ¿verdad? Compré le tiro fotos. A veces yo creo que es vendiendo lo que están, porque le tiran fotos en el interior, a las llantas, a todo. Y ando buscando donde dice se vende y el precio, y no, es solamente poner arriba, Dios me bendijo, y ahí pone la foto. Ahora, todo eso es presunción. ¿Cuántos saben? Todo eso es presunción. También tenemos la vanagloria. Solamente define orgullo, ¿verdad? Bueno, la segunda es engaño, luego el orgullo, el punto número 2. Ahora, eso es evidente de que los que son hipócritas tienen un espíritu altivo. ¿Por qué? Porque muestran cierto nivel, ¿verdad? Se suben por encima de todos y por lo tal menosprecian. Exactamente el Señor Jesús le dijo a los fariseos, donde ellos menospreciaban a los demás, pensaban que eran más que todos. Pensaban que eran el pueblo escogido, y sí lo eran, pero no se había cumplido el propósito.
Nosotros somos hijos de Dios, pero no se ha terminado el proceso en nosotros. Entonces es como un arquitecto cuando compra o va a trabajar a un lugar donde alguien compró un solar o un terreno y ya la persona está presumiendo el edificio y todavía no está edificado. Entonces todo eso es hipocresía porque ahí no hay nada. Entonces nosotros mostramos áreas donde no hay nada, pero queremos externamente mostrar eso. También está la vanagloria. La vanagloria es exactamente lo que un hipócrita quiere, porque cuando muestra una parte de su ser que no es y alguien lo complementa, ¿cómo se siente? Se siente contento, se siente vanaglorioso, ¿verdad? También celos cuando ve que otro se está llegando a su nivel. El hipócrita siempre quiere ser el primero en todo y el que está por encima. Y crea celo cuando Dios bendice a alguien y lo mira como que se le quiere subir encima, que fue lo que Satanás sintió en su corazón cuando vio a Dios. Tenemos contención, ¿verdad? Los hipócritas normalmente cuando son confrontados por la palabra, por un consejo en particular, vemos que es contencioso, o sea, normalmente contradice lo que la persona piensa de ellos porque es un engaño y lo quieren ocultar con una cortina. Ahora, yo le voy a decir algo antes de mencionar el último pecado. Si somos sinceros, y yo creo que si lo ponemos en práctica, muchos lo van a experimentar. La sinceridad trae, oigan bien, suavidad en la carga. La sinceridad aliviana el camino. ¿Por qué? ¿Qué es más difícil, verdad? ¿Mantener una posición social que no tenemos o andar natural? ¿Qué es más difícil? O sea, una postura social para que el mundo diga, pero esta persona tal y cual. Imagínese que usted tiene que andar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el campo upstate Nueva York. Y yo, bueno, andaba duro en mi carro rápido, andaba volando, como decimos en mi país. Y yo andaba asustado porque era buscando al policía, era así que andaba. Asustado, o sea, ¿dónde está? Y ya me lo aprendí a dónde estaba cada trooper, los policías del estado, que no son los mismos de la ciudad. Y ya yo sabía, le conocía hasta las luces de noche por el retrovisor. Yo se lo decía a mi esposa, a veces yo le decía, viene un policía. Y me decía, ¿cómo tú sabes? Digo yo, imagínate. Ya los conocía. Y hasta que un día el Señor me habló y me dijo que manejara prudente, o sea, que no manejara como un imprudente, ¿verdad? Y cuando aprendí a hacer eso, y todavía, claro, es una aplicación diaria que uno tiene que hacer, entendí la paz que me llegó. O sea, yo ando en la calle, si el policía me paró, bueno, se pudo haber quemado una luz, pero yo ando a la velocidad que dice la ciudad. Ahora, si usted algún día me ve por ahí que ando a 90, entonces ya yo sería un hipócrita, a donde dice 30. Entonces, eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Ahora, ¿puede que yo un día suba la velocidad, sí o no? ¿Qué debo hacer? Arrepentirme. Entonces ya no soy hipócrita, sino que soy uno que está siendo moldeado por Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, es que reconozcamos que somos débiles para que Él pueda hacer el trabajo en nosotros. Acompáñenme al libro de Mateo 23. Mateo 23. Ahora, en estas tres partes que vamos a desarrollar, 3 o 2, no sé todavía hasta dónde se va a extender, vamos a ver aquí en este capítulo, hay 7 ay de Dios. Diga conmigo, ay. Bueno, la palabra ay, oigan bien, no es una palabra de condenación, es una palabra de dolor y lamento, ¿verdad? Es el mismo ay cuando a nosotros nos duele algo, ¿verdad? Ahora, aquí, cuando el Señor ve la condición de su pueblo, de los israelitas en este tiempo, de los judíos, en el 23 comienza con los ay, o sea, vemos 7 ay, pero vamos a ver solamente algunos de ellos. Hoy vamos a enfocarnos en el 13, 23:13, ¿están ahí? Dice así el texto, dice, mas ay, notan un signo de admiración antes de, ¿verdad? Ese signo de admiración significa que el Señor lo dijo con dolor o con una expresión externa, corporal. Dijo, mas ay de vosotros, y luego menciona 2 personas, escribas, fariseos, intérpretes de la ley, y los fariseos estaban allí para modelar la ley. Los escribas permanecían en un lugar escribiendo, analizando, estudiando la Torá, el Tanakh, el Talmud, todos los libros que tienen. Estudia, mientras que el fariseo lo vivía, entre comillas, o sea, modelaba eso. Entonces dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues, ¿qué dice? Ni entráis vosotros, y luego, ni dejáis entrar a los que están entrando, los que están en el camino para entrar, podemos decir. Ahora, aquí notamos 2 actitudes que el Señor nos muestra. La primera es obstinación y la segunda es obstrucción. Obstruir significa detener algo que lleva un curso y usted se le para al frente y lo obstruye, o sea, no le permite avanzar.
Entonces aquí vemos obstinación, obstrucción. ¿Qué es la obstinación? Es cuando una persona tiene un pensamiento firme y es inmovible, no hay quien lo saque de ese pensamiento. Hoy en día está pasando algo muy grande en las iglesias, donde hay hombres, ¿verdad?, que el Señor los llamó a servir a la iglesia, y estas personas comenzaron bien, pero se han desviado, ¿verdad? Se desviaron, se salieron de la palabra, la iglesia comenzó a prosperar de manera externa, ha crecido, el dinero ha sido muy abundante, pero siempre en esas iglesias hay personas que tienen el celo de Dios, tienen el temor a Dios, y siempre tienen el deseo de acercarse al pastor y decirle, ay, es que quiero decirle que eso está mal, que eso no lo dice la Biblia. Entonces yo sé que muchos han pasado por eso y se han desviado a hacer lo que al hombre le agrada, porque el hombre es quien llena la iglesia, quien mantiene la iglesia y quien da el dinero para todo. Entonces cuando el pastor se compromete con la gente del pueblo por esos tres, es donde comienza a caer en la hipocresía. Comienza a darle el gusto a la gente y no a darle el gusto a Dios. Siempre tenemos que entender esto. Yo como pastor no estoy delante de ustedes para Dios. Estoy delante de Dios para ustedes. Entonces muchas de las veces el consejo, la palabra no le va a gustar a la gente. Y yo lo entiendo, como a mí no me gusta cuando me aconsejan de parte de la palabra. Pero sabemos que es necesario. ¿Cuántas veces, o le intimo, no le voy a preguntar, que se pare en un hospital y se siente allí con una carpeta, escriba a las personas que salen contentos con la receta en la mano? A menos que le hayan dicho que está sano, ¿verdad? Entonces sabemos que esa medicina cuesta dinero y duele, pero es para su sanidad, y es exactamente lo que vemos acá. Entonces los religiosos, a quien Jesús vino a reprender, se apartaron de su ley. Comenzaron a le agregaron 613 leyes a la palabra que el Señor les había entregado. Ahora, yo quiero decir esto para tener un trasfondo, una plataforma. Si no se predica el mensaje bíblico sano, no va a producir vida. Yo quiero que entiendan eso. Si no se predica conforme al Espíritu, no produce vida. Podemos leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no va a producir vida. Por ejemplo, hablaba yo el viernes con un hermano explicándole lo que es una reacción. Si usted pone aceite, ¿verdad?, en una olla, ¿verdad?, en un caldero, y lo deja ahí un buen rato, al punto donde está bien caliente. Yo quiero que entiendan esto. Si le dejan caer una gota de agua, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hace como que estralla, un sonido muy fuerte y hace shhh, ¿sí o no? Eso es una reacción producida por una causa y efecto, ¿verdad? Ahora, la palabra, al igual cuando el agricultor ara la tierra, pone la semilla y le echa agua, esos son los pasos del hombre para que la semilla, ¿verdad?, se convierte en un árbol de fruto. Pero sabemos que esos tres son los que Dios demanda en el diseño de sembrar, para que luego Él envíe la lluvia y le dé el crecimiento a la semilla. No sé si me están entendiendo. Ok, si el agricultor decide no arar la tierra, pone la semilla en la superficie y no le echa agua, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué está pasando ahí? Está rompiendo el diseño de la creación. Bueno, la palabra tiene un diseño que cuando no se predica exactamente como el Espíritu la da, como el Espíritu manda, que es el Señor, entonces no va a producir fruto. No sé si me entienden. Entonces yo puedo emocionarlos. Yo tengo textos aquí que se pueden ir de aquí muerto de la risa o vivo de la risa, llorando, gozosos, o sea, llorando de la emoción, y se pueden ir con una actitud motivada por las emociones y creen que Dios está obrando en su vida. Mientras que podemos predicar la palabra y usted se puede dormir, irse aburrido, pero durante la semana vienen las pruebas. Este fue el que edificó sobre la roca. Vinieron vientos y ríos, y luego usted entiende la palabra por la fe. Pero si no se pone por obra, no la puede entender. Aquí estas dos palabras que habla de obstinación y obstrucción, fue exactamente lo que cerró la puerta a los creyentes en ese tiempo para que fueran al Señor o al cielo o a ser salvos. ¿Por qué razón, verdad? Aquí dice el texto, cerráis el cielo, cerráis el camino, ni entran ustedes, ni permiten que nadie entre. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, de la cruz, hacia el pasado, hacia atrás, para poder venir a Dios y ser salvos, era mediante un sacrificio de un animal. Entonces todavía a este tiempo los judíos hacían ceremonias de sacrificio para la paz del pueblo. En este caso el shalom que ellos dicen era la paz de Dios, era la relación en paz entre Dios y el hombre. Entonces el velo, si usted nota en el tabernáculo, el sacerdote entraba después del velo. Ese velo representa el pecado del hombre que hizo separación entre el hombre y Dios.
Entonces ellos estaban encargados de traer la palabra de Dios para que el pueblo sea perdonado, y una vez perdonado estén a cuentas y en paz con Dios. Y esa era la salvación. Entonces si el sacerdote no hacía lo que tenía que hacer, entonces ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan 1 Samuel 1 cómo comienza? Y en los días del sacerdote Elí, su hijo Finés y Ofni, escaseaba ¿qué? La palabra. Y luego el Señor levantó a Samuel, un niño, el profeta, para que traiga la palabra. Entonces ya van viendo que cuando la palabra escasea, hay sequedad, como el tiempo de Gedeón, 7 años de sequía, pero era porque no obedecían la palabra. Eso es lo que trae sequía en nuestras vidas. Ahora bien, yo quiero ver aquí esta palabra hipócritas. Miren lo que dice Romanos 12:3. No lo busquen porque tengo más textos y para así ganar tiempo. Romanos 12:3 dice: digo pues, aquí Pablo hablando del orden ceremonial del cristiano. Romanos 12:1, 2 y 3, o 1, 2, perdón, y luego del 3 en adelante habla del servicio y de los dones espirituales, o de la vida diaria del cristiano. Pero aquí en el 3, después que él habló, dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice: para que conozcáis su voluntad. Ahora, estos dos, eso que exactamente debemos tener diario, cada día, presentar el cuerpo en santidad, y luego adquirimos el conocimiento de Dios. Pero una vez adquirimos eso, la carne tiende a sentirse como en una posición, porque ya Dios me habla, conozco la palabra y estoy a cuentas con Dios, y eso crea en el corazón como una cierta altivez. Yo soy el santo y tú eres el pecador. Así lo ven. Por eso el Espíritu Santo sabiamente dijo en el 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, incluyendo los pastores, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penséis de sí con cordura, ¿verdad? Conforme a la medida de fe. Fíjense que aquí lo que tenemos, que el mundo ve, fue dado por Dios. Por eso el texto comienza diciendo: pues por la gracia pido esto, porque todo es por gracia. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí fe no está hablando de salvación. Aquí fe es conforme a los dones que van a decir luego. El que tiene el don de servir, que sirva. El don de liderar, que lidere. El don de esto, que lo haga conforme a la voluntad de Dios, pero al mismo nivel de todos. Aquí no somos ninguno más que nadie, ni el pastor ni el que lava el baño, ¿verdad que no? Entonces sabemos aquí que Pablo está diciendo: no tengan más alto concepto, porque lo que tienen es por gracia, ¿verdad que sí? Ahora, cuando vemos aquí, mira lo que dice Lucas 11:50. Vamos allá. Hay un punto ahí que vamos a analizar. Lucas 11:52. Aquí, en el capítulo de Lucas, él especifica algo. Leímos en el 13 de Mateo 23, que dice: vosotros no entráis, ni permiten que nadie entre. Oigan bien, ustedes no entran, porque la llave la tenían ellos, ni tampoco le abren la puerta. Ahora, a este tiempo, ¿quién es la puerta? ¿Quién? Perdón. Cristo, ok. Entonces vamos a ver aquí lo que dice Lucas 11:52. ¿Están ahí? Otra vez aquí, este es el paralelo, ¿verdad? De Mateo 23, es lo mismo. Lo que pasa que es lo que se llama sinópticos, que se repiten las historias en los 3 primeros evangelios. Dice: hay de vosotros, y oigan la palabra, intérpretes de la ley. ¿Se acuerdan que le dije que una palabra mal interpretada no produce vida, ¿verdad? Dice: intérpretes de la ley, porque habéis quitado, ¿qué dice? La llave de la ciencia, ¿verdad? Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahora bien, qué pena que hoy en día, volviendo al ejemplo de los pastores de hoy en día, donde hay iglesias de miles de personas, algunas de 50, de 100, de 10,000, de 20, donde el pastor ha torcido su manera de enseñar la palabra. Ahora, pueden notar aquí que si en una iglesia se predica otro evangelio, todos los que están sentados allí se van directo al infierno, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque la llave es la autoridad de Dios. Y luego vemos que esa llave, cuando la utilizamos correctamente, abre la puerta de la salvación. Ahora, a este tiempo, la puerta, Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta, dijo él. Entonces aquí vemos que ellos agregaron leyes, no vivían la palabra, por lo tal el Señor cerró el cielo. Y en este tiempo de los fariseos pasaron 400 años también, y estaban en la misma esclavitud, aunque diferente. Ahora ya no eran esclavos de manera física, sino esclavos espirituales. ¿Se acuerdan el pueblo de Egipto? Desde José pasaron 30 años de prosperidad, luego 400 de esclavitud.
luego del último profeta o el penúltimo. El último profeta fue Juan. El penúltimo, desde ahí hasta Juan, dice, la palabra dice, en los tiempos de Juan, dice que el cielo sufría violencia. A eso es que se refiere. Entonces dice la palabra, por eso hoy en día preguntan que si hay apóstoles y profetas a este tiempo. Y nosotros creemos en el don profético, pero no en profetas. Porque la palabra lo dice claro, dice Jesús lo dijo. Jesús dice, hasta Juan son la ley y los profetas, hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no más. Pero aparece el don de profecías, que es una persona cuando te profetiza conforme a lo que dice lo escrito. ¿Cuántos entienden? Eso que llegó el profeta de Dios, todos somos profetas ahora, porque se cumple, somos enviados por Dios, porque el Espíritu está aquí dentro. Entonces notamos de que aquí vemos que el Señor está hablando de la ciencia, de la llave. Esa llave funciona, ustedes ven los diseños de llave que tienen como escalas, ¿verdad? Sube, baja, todo eso, oigan bien, esas escalas, le voy a hacer con la mano, vamos a suponer así, ¿verdad? Son como edificios, lo pueden ver. Eso es para conectar ese diseño con el diseño del llavín. Entonces, cuando se entra la llave lo que hace es que tumba muchos palitos para que se deslaquee, o no sé cómo decirlo, para que abra la puerta. Y conforme a esos diseños de esa llave, va a tumbar lo necesario de los palitos que están dentro del llavín para que la puerta pueda abrir. ¿Me entendieron o no? Ok, entonces esa llave tiene un diseño. Bueno, la palabra tiene un diseño y tiene que entrarse exactamente, dar la vuelta, el giro a donde dice Dios y tener los diseños, que es la interpretación. Aquí ese diseño de la llave es la interpretación. Por eso inicio diciendo vosotros intérpretes. Entonces aquí dice que ustedes, dice, porque habéis quitado la llave. Quitado la llave quiere decir que cerraron la puerta para que la gente venga a Dios. Entonces al cerrar la puerta ellos están fuera y tienen la llave equivocada. Dice que se le quitó la llave y piensan que tenían la llave. Abrían una puerta, hoy esto va a sonar duro, pero esa puerta era la de Satanás. Por eso le dijo en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí vemos esta parte tan dura de que no entendían. Es como un manager, le entregan la llave de Walmart y él es que abre el Walmart, ¿verdad? Y se le entregan todas las llaves y de repente se le quita la llave de Walmart porque no hizo lo que el jefe le dijo. Y luego saca él de sus llaves de su casa y se para afuera de Walmart con la llave y todo el mundo lo está mirando a él y dice todo el mundo, bueno, ese es el manager, ¿sí o no? Para el mundo es el pastor, para el mundo él es el manager. Y están en fila esperando que el manager abra, ¿para qué? Para entrar, pero no tiene la llave, se le quitó. Entonces él está presumiendo de que la tiene, pero la gente, el que está afuera, y eso es lo que pasa en las iglesias donde hay falsedades, que hay gente esperando horas muertas allí. Y dicen, no, él seguro va a abrir, pero abría a las 9 y ya van 2 días ahí parado. Él va a abrir, pero hay gente con discernimiento que ama a Dios, que dice, a lo mejor no es el manager ya, a lo mejor porque aquí se abre a las 9 y no han abierto. Y luego, ¿qué hace la gente que tiene 2 dedos sentidos en el Señor, que ama y teme a Dios? Dice, no, vámonos, este hombre ya no es manager. Ya entienden las iglesias donde hay gente sentada y usted dice, me da pena de fulano. No, sí le duele a uno, no digo que no, pero la pena aquí es que el que está sentado en una iglesia donde el manager no abre la puerta para que entren, ¿qué tiene que hacer? Pero hay personas que dicen, no, vamos, déjame pasar adelante, que yo le voy a decir cómo abrir. No se puede. ¿Cuánta gente se han arrepentido así? Pastores y líderes y apóstoles, no sé. Ninguno yo he oído. Sí lo hay, pero es cuando el Señor le envía una prueba a esa persona y entiende y luego se aparta, pero uno no puede. Perdón, no puede uno. Aquí vemos exactamente, dice que el corazón cuando está incorrecto delante de Dios es cuando se quita la llave. Yo puedo, aquí pasa algo, yo suponiendo que tengo un pecado oculto ahora mismo, ¿verdad? No sé, un pecado que no he confesado, no le he dicho a Dios, fallé aquí y ando para adelante sin decir nada. Y el Señor me habla, me envía hermanos, me envía hermanas que me hablan, me dice, varón, esta área aquí, yo no, tranquilo. Yo puedo, oigan bien, engañar al que no es espiritual, fácil. El enseñar la palabra sana, enseñarla de manera que nos maraville, es posible que un ateo se pare aquí y lo haga, de manera literal, lo hace. Pero, ¿cómo puedo yo predicarle esta palabra y haya transformación en su corazón? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Imposible, ¿sí o no? ¿Quién lo hace?
Para eso tengo que estar a cuentas con Dios, para que la gracia del Espíritu transforme su corazón. Ese es el trabajo de la palabra. Es vida, pero a la misma vez es un libro. Si yo quemo este libro, ¿qué queda? Cenizas. ¿Cuántas veces han visto personas idolatrando el libro y no viviendo lo que dice? Se quemó el edificio, pero la Biblia no se quemó. La Biblia, dice el Señor, que tenemos que tener en el corazón. Aunque sí, Dios puede hacer un milagro y dejarnos un mensaje en ese incendio y decir lo importante que es la palabra, pero no el libro. No tener el Salmo 91 abierto y dejar que el poder venga, no va a llegar. El poder actúa juntamente con las obras, dice Santiago. Ahora, vamos ahora a 2 de Pedro 3:16. Van a ver aquí el problema de la hipocresía. Segunda de Pedro 3:16. Aquí el tema central de este capítulo, del 3, está hablando de la venida del Señor y de la salvación, ¿verdad? En el 9, si usted nota en su Biblia, dice, porque el Señor no tarda su venida, como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí está hablando de la salvación y también hablando de la venida del Señor. Entonces mira lo que dice aquí. Aquí está hablando el apóstol Pedro refiriéndose a Pablo. Dice casi, ¿está en el 16? Dice casi en todas sus epístolas, ¿verdad? Hablando en ellas de esas cosas. ¿De qué? De la venida del Señor y la seguridad en Él. Dice, entre las cuales, ¿qué dice? Hay algunas difíciles de entender. Párenlo ahí, miren para acá, no sigan leyendo. Dice difíciles de entender, no está diciendo imposible. Difíciles. Algunas de las epístolas de Pablo son difíciles de entender. Ahora, sabe que de la manera que la Biblia está diseñada es que entendamos lo básico, pero no lo profundo de la Biblia sin vivirla. Por ejemplo, si una gente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entendemos eso, ¿verdad? Ahora, siempre he dicho, entender y comprender son dos cosas diferentes, porque el comprendimiento de la Biblia debe llevar a una actitud, a una acción. Entonces, si usted entiende, como siempre digo, si yo le digo que vengan el lunes, que aquí le vamos a dar de a $1,000 cada uno, y usted cree en mi palabra y entendieron lo que dije, ¿qué van a hacer el lunes? ¿Lo van a pedir libre? Yo sé que sí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí? Que cuando eso quiere decir que me va a dar una promesa mayor, porque algunos quizás ni ganen $1,000 al mes, no sé. Quizás usted está diciendo, espérate, yo puedo perder un día de trabajo y ganarme lo que no me gana un mes. ¿Qué usted hizo? Usted puso como prioridad lo que tiene más valor. ¿Sí o no? Entonces el evangelio, cuando se predica, Cristo es de más valor. Entonces, Él, cuando usted lo ve por encima de todos sus problemas, su dinero, su vida seca, usted dice, no, pero voy a dejar todo y me voy con Él. Eso es la fe sana. La fe es una reacción a lo que dice el evangelio. Tomar una decisión. Entonces aquí dice, las cuales... algunas son difíciles de entender. Y miren por qué no entienden. Las cuales, las cuales está hablando por qué son difíciles. Las cuales los indoctos, ¿qué dice después? E inconstantes tuercen, oigan bien, tuercen, como también el Antiguo Testamento dice ahí. Ahora bien, dos palabras hay aquí, indoctos e inconstantes. Indoctos está hablando de una ignorancia que no ha sido, bueno, lo voy a poner mucho más fácil. Es los que no tienen el conocimiento de Dios, pero tienen el conocimiento de la Biblia. Conocen la Biblia, no conocen a Dios. ¿Se puede conocer la Biblia completa sin conocer a Dios? Claro que sí, bien fácil. Luego, a los que Pablo decía, no a un neófito en el texto para que no se envanezca o para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Es un novato, uno nuevo, un inexperto. Y luego dice inconstantes. Ahora, un inconstante no es uno que falta a la iglesia mucho, ¿verdad? Porque a lo mejor llega a eso. Aunque tiene que ver, pero no es eso. Inconstante aquí es una persona que hoy dice azul, me gusta el azul, pero mañana dice me gusta el rojo. Hoy en día quieren agradar a Dios con todo su corazón y amanece y dice, ay, no sé, es que no tengo ánimo. Ese es doble ánimo, ese es inconstantes. Ahora bien, vamos a Hebreo 5:13. Es necesario leer este texto también. Hebreo 5:13.
¿Están ahí? Ok, dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto. Si usted ve la Biblia, en Hebreos, allí dice, creo que es el 6 si no me equivoco, donde dice que vayamos adelante ya dejando los rudimentos de Cristo, ¿verdad? Lo fundamental, lo básico, lo simple en base a la vida cristiana. Y aquí dice, aquel que participa de la leche, ¿verdad? Dice, es inexperto en la palabra que dice, de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Ahora bien, aquí notamos que no está diciendo inexperto en la palabra de la Biblia, sino en la palabra de justicia. Ahora yo quiero enseñarles esto. ¿Por qué dice palabra de justicia? Porque está hablando de una palabra vivida. La palabra de justicia, ¿cómo demostramos justicia? ¿Es diciéndolo, como algunos políticos dicen que van a hacer, o es haciéndolo? Entonces la justicia la vemos es cuando se hace, porque podemos tener libros y libros de justicia, pero son libros, no hay un efecto, no hay una obra, no hay nada. Entonces aquí dice, los que son inexpertos en la palabra de hacer justicia, podemos decir. Miren el 14, pero aquí está haciendo una distinción de dos personas, ¿verdad? El niño, el que bebe leche, y el maduro, que come alimento sólido. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los maduros? Ahí lo va a decir. Para los que por el uso. Oigan bien, ¿el uso de qué? ¿De leer la Biblia o de ponerla por obra? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, nosotros podemos conocer esta Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Si no la ejercitamos, va a ser imposible entender quién es Dios o cómo vivir en la fe. El viernes utilicé un ejemplo, lo voy a compartir. Si yo voy de viajes, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a un lugar donde es bien lindo, y en ese lugar podemos volar aviones de los pequeños, de los achorros así, sin licencia. Oigan bien, y es fácil, es automático, es bien simple. Y cuando yo vengo, ¿verdad? Le digo, yo fui de viaje a tal país y le estoy narrando la historia. Y le digo, y volé este avión sin licencia, usted va, y comienzo a narrar cómo la pasé. Y usted comienza a emocionarse, pero es solamente un mensaje. ¿Sí o no? Es un mensaje. ¿Cuándo es que ustedes van a experimentar lo que yo experimenté? ¿Cuando se sepan de memoria lo que le dije? ¿O cuando vayan a ese país y lo hagan ustedes? Entonces la Biblia, para poder entenderla, tenemos que vivirla. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, mira esta receta, vas a ver que quedó bueno. Y tú la miras y los ingredientes sí se te agua la boca con los ingredientes. Pero solamente se te va a quedar la boca aguada. Si no cocinas y te comes, ¿verdad? La Biblia es igual. El entendimiento viene por el hacer la palabra. Entonces aquí vemos que Hebreos especifica, dice que tienen los sentidos ejercitados a los que por el uso, han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces es exactamente lo que el Señor pone para entender lo que es vivir la palabra de Dios, o entenderla en este caso. Ahora, yo quiero ver aquí la palabra, los sentidos ejercitados entre el bien y el mal, o del bien y del mal. Ahora, esto es exactamente lo que practican. El que practica santidad, verdad y justicia, está ejercitando. Ahora, yo quiero poner esta palabra ejercitar en otro ejemplo, para que se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que santidad, verdad y justicia, vamos a suponer que eso lo vamos a convertir en una palabra que se llama maratón, ¿verdad? Entonces, el maratón es un deporte donde corremos, ¿verdad? Para llegar a una meta. O sea, no la de 100 metros, que uno sale corriendo duro y llegó primero, sino el maratón es algo que se necesita consistencia, estar en buena condición física, persistir, ¿verdad? Repeticiones, etc. Bueno, yo me imagino que el que es campeón en este tiempo de maratón, que es el número 1 del mundo, yo le aseguro que no comenzó una semana antes a practicar. ¿Verdad que no? Yo le aseguro que ese mismo que ganó oro a veces ha perdido, ni al podio ha subido. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Que nosotros como cristianos tenemos que ejercitar la palabra, aunque no subamos al podio todavía. Pero ¿qué es lo que le hace a él maratonista? ¿Es la medalla de oro o es por lo que practica?
Lo que practica. ¿Qué nos hace cristiano? Lo que practicamos. Entonces, si practicamos la santidad, la verdad y la justicia, exactamente no somos santos instantáneamente, pero sí vamos siendo ejercitados por el uso, y ahí es donde vamos adquiriendo discernimiento. ¿Me doy a entender? Es bien fácil entenderlo así. Lo difícil es la práctica. Vamos a Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Usted nunca ha destilado ha derramado una gota de sudor mirando un deporte, ¿verdad? Nunca ha sudado viendo el maratón por televisión. ¿Verdad que no? Bueno, el que está sudando es el que está corriendo. Aquí, en Lucas 10, el Señor, yo quiero hablar un poquito del contexto, porque vamos al verso 25, pero anteriormente, el Señor dijo unas expresiones que tienen que ver con esto que vamos a leer. Entonces, anteriormente, el Señor le dijo, Señor, gracias porque, oigan bien, porque escondiste esas cosas a los entendidos y a los sabios. El Señor dijo eso de manera irónica. Es como cuando le dijeron, mira, se sienta a comer con pecadores. Y el Señor dijo, los sanos no necesitan del doctor. ¿Pero verdaderamente estaban sanos? No, ¿verdad? Sí, ellos se consideraban sanos. Pero aquí, irónicamente, el Señor dice, gracias porque lo escondiste a los sabios y entendidos, y se las revelaste a los niños. Ahora, aquí niños es metafórico, no de niño de ser, porque leímos anteriormente de que no seamos niños, sino que vayamos a la madurez. Pero el niño tiene una cualidad de que recibe todo lo que tú le dices. No estoy hablando del malcriado que se riega. Estoy hablando en el diseño de niño, lo que es un niño, ¿verdad? Y usted le habla y se queda como que no entiende lo que le está diciendo, pero es una esponja que va aprendiendo y luego va a la madurez. Entonces aquí, Jesús más adelante dice que nadie conoce al Hijo, oigan bien, si no es por el Padre. ¿Se acuerdan Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, o sea, no fue por esfuerzo físico humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que el Padre a Pedro le reveló el Hijo. Le dijo, ese que está frente a ti soy yo. Imagínense. Y dice que luego que el Hijo, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Y luego dice, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora sabemos que el conocimiento de la Biblia es por revelación. No es no es literal o al leerlo ya entendimos. Es por revelación. Es una fuente inagotable. Aquí hay una historia que el Señor narra. En Lucas 10, 25, ¿están ahí? Ok, lo vamos a leer y luego lo vamos a desarrollar. Dice, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Luego dice, ¿cómo lees? El 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, aquí Jesús, has respondido. Recuérdense que le dije que una buena interpretación trae vida, ¿verdad? Bien has respondido, haz esto y vivirás. 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Aquí mesón es un hotel. Y cuidó de él. El 35 dice, otro día al partir, o sea al irse del hotel, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuidádmelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miren,
Esta historia que leímos tiene por lo menos dos, de manera metafórica, entendimiento. Esta historia que está narrando el Señor simboliza a Jesús. No es una parábola. Esto también simboliza la iglesia. Luego lo voy a explicar más despacio. Pero aquí la historia es literal. Fíjense que no inicia diciendo una parábola. ¿Verdad que no? Está hablando de algo que sucedió de manera verídica. Está hablando a los que hicieron esto, le está hablando indirectamente. Ahora, cuando se levantó el primero, ¿quién fue que se levantó? En el 25. En el verso 25, ¿quién se levantó a hablar? Un intérprete de la ley. Oigan bien, un intérprete de la ley. ¿Quién era el intérprete o qué es un intérprete? Es uno que es experto en la ley de Moisés. Vamos a ponerlo así. Experto en la ley de Moisés. La conoce de cabo a rabo. Un estudioso de las escrituras. Aquellos que se vivían para eso, para estudiar. Escriba, intérprete era lo mismo. Era un encargado, oigan bien, esta es la más importante, encargado de interpretar las escrituras. Ese era su oficio central. Se levanta delante de Jesús. El verso 25 dice, ¿para qué se levantó? Para probarlo, para tentarlo. O sea, estaba utilizando las escrituras para hacer caer a Jesús. O sea, ¿utilizamos la palabra para tentar a la gente? Bueno, comenzó mal por ahí, ¿verdad? Está tratando de hacer caer. Yo me imagino, yo cuando estudiaba esto me metí en el grupo y me senté como un fariseo para entender. Y yo sé, en mi corazón yo vi una imagen donde no sé si estaba allí el líder de ese grupo del Sanedrín, eran 70 más uno el sacerdote, pero había un grupo allí. Y yo me imagino cuando, por ejemplo, antes, cuando yo era un niño, a veces se peleaba por competir, sin ninguna razón, hacía una ronda, y en mi país le dicen te echo, así como los gallos, te echo a este, ¿verdad? Y te hacían una ronda, y había uno que era el que más, ¿verdad?, daba. Ahora bien, aquí si no cae, ¿verdad?, la bendición de que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Aquí no cae eso. Pero aquí vemos uno que peleaba y era el más fuertecito. Pero llegaba un grupo, ¿verdad?, y desafiaba al otro grupo. Y siempre me acordé de esto, cuando el cabecilla miraba al que podía estar al nivel de ese y sin hablarle hacía, no sé si entienden esa expresión, como noquéalo. ¿Me entienden, verdad? Ok, yo siento que el que le dio el permiso, porque ellos se reunían para hacer lo que hacían, planificaron todo esto, es que planificaron matar a Jesús. Y yo me imagino uno de ellos que le dijo a este intérprete, como quien dice, háblale y enséñale. Así me lo imaginé yo, o sea, ve, noquéalo. Porque dice que se paró para probar, para que caiga, para que eso sea un ejemplo, perdón, un testimonio para cuando vayan al concilio, tengan con qué acusarle para matarlo. Y yo me imaginé a uno de ellos diciéndole al intérprete que está aquí, le dijo, ve, túmbalo, o ve, noquéalo, ¿verdad? Así yo lo vi, porque se levantó para probar. Ahora bien, notamos que la palabra de Santiago 1.13, no lo busquen, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ya comenzó con la mala interpretación, pero miren la actitud de Jesús. Jesús no lo refutó ahí, sino que tuvo paciencia y luego lo llevó al entendimiento. Ahora, miren la pregunta del escriba. Esto es una actitud de altivez. Dijo, ¿haciendo qué cosa? Oigan la palabra haciendo. Ahí está hablando de su suficiencia. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo le hago una pregunta, otra ilustración para que me entiendan. ¿Cómo usted puede subir al cielo? No al cielo del reino, sino a las alturas, a 10.000 metros. ¿Cómo puede usted en sus fuerzas hacer eso? ¿Cómo? No se puede, ¿verdad? Tenemos que depender de un piloto de avión. Entonces ya ahí comienza el entendimiento de que sin ese piloto no podemos ascender. En este caso el piloto era Jesús, pero lo estoy llevando para que vayan entendiendo la actitud de este hombre. Pero dijo una palabra que desagrada al Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y honestamente aquí no es qué tenemos que hacer nosotros, es qué tenemos que hacer para Dios y por Dios. Esa era la pregunta, pero lógicamente estaba afuera. Juan 6:28, lo voy a leer bien rápido, dice esto. Entonces le dijeron los que buscaban a Jesús después que multiplicó los panes, dijeron esto: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oigan bien, ¿qué debemos hacer?
Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Yo quiero que se memoricen esto. Esta es la obra de Dios. Esta iglesia, esta es la obra de Dios. Lo que yo hago como cristiano es obra de Dios, por el Espíritu. ¿Lo van entendiendo? O sea, nosotros no hacemos nada, aunque la palabra nos manda abrir, arar, sembrar y regar. Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el poder? Por el Espíritu Santo. Eso lo entendemos bien claro, ¿verdad? Ok, vamos bien. Dice aquí, esta es la obra de Dios. Y luego le dice, que creáis en el que Él ha enviado. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa? En un ejemplo bien rápido. Que el mundo entero estaba en condenación, en un hoyo bien oscuro, no tenía ni soga ni nada con qué salir. Cristo vino a rescatarlos. Y ellos le preguntan a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para salir de aquí? Y Jesús le dice, ustedes nada, solamente sigan mis pasos y yo les voy a decir cómo salir. Esa es la actitud del Evangelio. Yo le voy a decir cómo salir. Pero ellos decían, no, nosotros podemos solo. Y lo que hacía era que se hundían más, porque había arena movediza allí. Estoy ilustrando. Entonces Jesús estaba agarrado del Padre con otra mano, diciendo, ven, lo voy a sacar. Y no quisieron. Entonces aquí ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Jesús le dice, que creáis, en el Hijo. Esa es la obra de Dios. Ahora, aquí el meollo, el punto aquí es que ¿qué es creer? Total confianza y total dependencia en Jesús. Hacer lo que Él nos dice conforme a su palabra. Y al final Él completa la perfecta ley. Y somos justificados. Ahora, fíjense la respuesta de Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lo primero que vemos es que Jesús le da la autoridad a la palabra. Lo que Jesús dijo nunca estuvo fuera de la Biblia. Nunca, ni una palabra. Y cuando Satanás lo tentó, él dijo, porque escrito está, porque escrito está. O sea, toda autoridad está en la palabra. Y cuando el Señor le decía, pero también escrito está, estaba completando todo lo que dice el mensaje. Entonces lo primero es que el Señor le dice al intérprete, bueno, tú conoces la palabra, yo también la conozco y creo en ella. ¿Qué dice las Escrituras? Y sabemos lo que él dice, pero luego Jesús hace otra pregunta, bien pequeña. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos la Biblia? Bueno, leemos la Biblia, leemos un capítulo y lo movemos, o leemos la Biblia y cuando leemos decimos, wow, Señor, ese soy yo. Ese que está ahí soy yo. Yo necesito cambiar, ayúdame. Ahora, esa es una manera de leer la Biblia con el corazón abierto. Por eso el Señor dijo, ¿cómo lees? O sea, tú te la sabes de memoria, tú la interpretas a tu manera. ¿Cómo es que tú la lees? Porque el mundo dice que cada quien interpreta la Biblia como quiere. No, porque la Biblia es diversa, cada quien tiene su interpretación y yo respeto eso. Y no, la verdad es una sola, como decía Ángel, solo hay un Dios. Una verdad, un camino, una salvación, una fe, un espíritu, un cuerpo. No hay más. Ahora, eso la sociedad nos pone como arrogantes porque piensan que decimos, ellos creen que son los únicos salvos. Y no creemos eso, creemos en Jesús. No creemos eso, creemos que Jesús nos salvó, que Él es la salvación y no hay otra manera de hacerlo. Aquí vemos que esta palabra le dice cómo lees. Vamos a Mateo 13:13, si puede ir bien rápido allá. Mateo 13, verso 13. Aquí el Señor sí le habla en parábolas para que no entendieran. Y usted diría, wow, ¿cómo así? El Señor predicaba en parábolas al pueblo, pero le daba la interpretación ¿a quién? A quien le seguía. O sea, no se la interpretaba o no se la traducía, por así decir, a todos. Y en el verso 13 de Mateo 13, ¿están ahí? Dice, por eso, aquí fue la pregunta de la parábola del sembrador, los discípulos se le acercaron y le dijo, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué a ellos le hablas así? Dice, por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo y oyendo ni entienden. Ahora bien, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo puede uno ver y no, cómo puede uno mirar algo y no verlo? Eso es bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Si usted vive en donde usted vive, hay días que usted va a ir caminando y va a ser así y va a decir, ¿y ese edificio estaba ahí? Ahora, ¿por qué no lo vio? Porque no puso atención, ¿verdad? En este caso. Pero aquí el Señor se ve un poco paradójico, parece contrario. Dice, porque viendo no ven. Viendo no ven. ¿Verdad? Oigan bien. Es como decir, leyendo no entienden. ¿Verdad? Luego dice, y oyendo, miren para acá. Lo que él quiso decir fue, y oyendo no oyen. Ni oyendo no oyen. El corazón.
ni entienden. De manera, dice el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El 15, mira dónde es que el cristiano entiende al Señor, no es en la mente, es en el corazón. Porque el corazón de este pueblo está engrosado. Aquí la palabra engrosado está diciendo que está lleno de lo material. Y no hay manera de que la gente, de que la palabra entre. ¿Se acuerdan cuando él dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros? Si tenemos una bolsa llena de basura y vas camino a botarla, y luego te dice un manzanero, ¿quieres manzana? Y te dices, tú le dices sí, tú piensas que te va a dar una, y dice, tengo un camión lleno. ¿Qué tienes que hacer? Botar la basura y traer la bolsa para que la llene de manzanas. Entonces aquí vemos que dice, porque el corazón estaba engrosado, lleno de inmundicia y de pecado y de todo lo terrenal. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque el corazón estaba lleno ya no había espacio para oír más, no había por dónde entrar. Luego dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos espirituales aquí, y oigan con los oídos espirituales. ¿Y qué dice después? Y con el corazón entiendan con el corazón, y luego se convierta y yo lo sane. Es el proceso. Hay gente que tiene su corazón cargado de lo terrenal y no hay espacio para que la palabra entre, para que crean, se conviertan y luego sean sanos y salvos. Entonces aquí vemos la respuesta del intérprete, ¿verdad? Dice el intérprete, volviendo aquí a Lucas 10, ¿están ahí? Vamos allá, a Lucas 10, vamos a volver. Y vamos a ver el verso 27. ¿Llegaron? Ahora, ¿se acuerdan del joven rico, verdad? Que el Señor le citó la Biblia, comenzó por la parte de atrás, la parte moral, pero no le citó hasta el final los primeros mandamientos. Y vamos a ver aquí lo que hace el intérprete. El intérprete le preguntó, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el gran mandamiento? Fue la pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y aquí responde Jesús, le dice, le pregunta, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? Ahora, ¿ustedes notaron que la pregunta al Señor, el Señor se la devolvió a ellos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba poniendo a responderse él mismo, porque si no lo hacía así, no lo iban a entender, y la condenación iba a ser injusta. Le voy a hacer un ejemplo. Si un niño está perdido, buscando a su papá, ¿verdad? Y se encuentra con usted, y le dice, mira, te voy a decir cómo encontrar a tu papá. Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño viene preguntando por el papá, dice, ¿has visto a mi papá? A quien le preguntó le va a decir, ¿quién es tu papá? El niño tiene que saber quién es el papá primero, la persona tiene que saber quién es el papá para luego buscarlo conforme a lo que dice el niño. Entonces, ¿qué quiere decir? El niño le va a decir y le va a dar los rasgos exactos de su papá. Pero si el niño no se crió, no tuvo una relación con el padre, no sabe qué parece, o sea, nunca lo vio, nunca no lo conoce. Pero si le dice exactamente cómo es, esa persona le va a ayudar a encontrarlo. No sé si me di a entender. Entonces Jesús devuelve la pregunta para que ellos contesten con una lógica terrenal, pero que lo va a confrontar con una lógica espiritual. Y aquí comienza el intérprete a citar los dos primeros mandamientos. Luego dice, amar al Señor con todo tu corazón. Imagínense dónde estaban ellos. Aquí es amar con todo, es la palabra ágape, con todo nuestro ser. No es amar a Dios los domingos, los viernes, es con toda nuestra vida, significa aquí este mandamiento. Y le voy a decir al final que todo esto que él leyó, una persona no lo puede hacer si no es nacida de nuevo, es imposible. Luego dice, con toda tu alma, con el alma, ¿verdad? Es donde nosotros entregamos o sentimos y pensamos, pero al entregar eso al Señor, quiere decir que le amamos con todo. Luego dice, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros servimos a Dios hasta más no poder, desmayar y sangrar? No levante la mano, yo sé que ninguno. Entonces aquí está, ese mandamiento está aquí. Y luego dice, con toda tu mente. Eso quiere decir solamente pensar en Dios, solamente Dios, y todo lo que hago es con Dios en mi mente. Y para su gloria y obedeciendo su palabra. Eso significa el mandamiento. Ahora imagínense, con todo tu corazón, es toda decisión, se la entrego a Dios. Con todo el alma, todos mis sentimientos, aunque duela, aguanto para Dios. Con todas mis fuerzas quiere decir que todo lo que hago, lo hago con todas mis fuerzas para Dios. Y con toda mi mente quiere decir que lo único que hago es meditar día y noche su palabra, y todo lo que hago de manera secular, lo hago por la palabra de Dios. Ahora, ¿quién hace eso? Levanta la mano. Lógicamente,
sin el Espíritu no se puede. Ahora, el Espíritu, siempre digo, es el que completa todo esto. Pero cuando vea que nosotros estamos desgastados, haciendo lo que Él dice, no obras en la iglesia, sino obedeciendo la palabra. Vamos a ver que el Señor le dijo, cuando contestó, le dijo, el primer mandamiento es amar a tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Y el segundo, que es similar, amar ¿a quién? A tu prójimo. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Bien, has respondido. Tu teología, tu entendimiento bíblico está correcto. Solamente respondió bien. Pero el Señor le dice más adelante ¿qué? Diga conmigo, haz del verbo hacer esto y vivirás. Ahora vamos entendiendo que no es el conocimiento de la Biblia que me salva, sino la obediencia al conocimiento de la Biblia que me salva. ¿Cuántos están conmigo? Entonces el Señor le dice, haz esto y vivirás. En esto consiste la fe, en creer en el Hijo y obedecer su palabra. Pero, dice más adelante, pero él queriendo ¿qué? Justificarse. Él mismo se quería justificar. No quería que Dios lo justificara, sino él quería justificarse. Preguntó, ¿quién es? Mi prójimo. El intérprete, aún interpretando las escrituras de manera correcta, no creía en quien tenía al frente. Las escrituras que él tenía en la mano describían a Jesús. La foto que el niño le trajo al hombre, ¿verdad? Y el hombre le mostró, mira a tu papá allá. El niño dijo, ese no es. Era la misma en el ejemplo. O sea, le mostró, pero ese es tu papá. Tú me diste la foto cuando viniste primero de mí, pero ahora te lo localizo y me dices que ese no es. ¿Por qué perdieron ellos la noción de quién era el Señor? Porque cortaron la relación. Eran inconstantes en su corazón. Querían servir a Baal y a Dios. Querían la riqueza terrenal y la del cielo, las dos. Y no se puede andar en dos caminos. ¿Cuántos saben eso? Entonces aquí vemos que para los judíos, quien eran su prójimo solamente, ¿quiénes eran? Los mismos judíos. Ellos pensaban que todo en el mundo sobraba. Imagínense el corazón. Todo en el mundo sobraba. Ellos eran los únicos aceptados por Dios. Entonces mi prójimo, ahora yo me imagino, al entender esto, que el Señor le dijo, amar a tu prójimo. Y él dice, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿qué iba a pasar? Que si Jesús decía los judíos, él iba a decir, nos llevamos bien, porque eran todos hipócritas. Pregúntale aquí a Nicodemo. Y Nicodemo estaba dudoso porque ya había oído el mensaje. Pregúntale a Caifás. Y Caifás, no, todo bien por aquí, nos amamos. Y comienza a sacar una lista. Porque el hipócrita anda con el hipócrita. Y el sincero anda con el sincero. Los hijos de Dios se relacionan con los hijos de Dios. Porque un hipócrita y un sincero no van a entrar en acuerdo. ¿De qué color pinto la casa? De blanco, pero el otro dice de negro. Entonces no hay acuerdo. Para tener un acuerdo, que es lo que se llama confesar. La palabra confesar es estar de acuerdo con que Dios dice que soy pecador y que su palabra es la única y que debo vivir por ella. Y ese acuerdo es lo que me hace tener una relación con el Padre. ¿Se va entendiendo? Aquí vemos que ellos tenían cauterizada la conciencia, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? Aquí Jesús, yo voy a expresar los personajes que descendieron. Dice, hubo una historia, el Señor le dice, donde un sacerdote descendía a Jerusalén. Pero dice que viéndolo, lo pasó de largo. Bueno, ¿cuántos de nosotros vemos personas en necesidad el domingo a las 10, pero le decimos que se mejore, Dios te bendiga, tengo que ir a la iglesia? Y no resolvemos ese problema porque tenemos que venir a la iglesia. Y dejamos el problema por allá, botado porque tengo que llegar a la iglesia. Esa fue la actitud del sacerdote. Vio la necesidad del varón y dijo, ay, no se pudo enfermar el lunes cuando no hay culto. O no pudieron atracarlo el martes cuando no hay servicio. Tengo que ir a la iglesia, no puedo. Eso es Satanás que lo puso ahí para que yo no venga al servicio. Eso decimos, ¿sí o no? Pero aquí notamos que no. Aquí, ¿quién era un sacerdote? Bien rápido, 4 puntos. El mediador entre Dios y el pueblo. Era el responsable de traer la gente. ¿Se acuerdan el verso de Mateo 23? Cierran la puerta, no entran ni dejan entrar. Ese era el trabajo del sacerdote. El que oficia dentro del templo, el que tenía el acceso al lugar, entre comillas, santísimo, ¿verdad? Respondía al pueblo por la palabra de Dios y la santidad. Era responsable por la santidad del pueblo, por santificar. Esa es la responsabilidad de nosotros los pastores, por santificar nuestro hogar y la iglesia. Ese es el trabajo que Dios nos llamó. Y luego vemos que él, dice aquí la definición, que él era el único que podía entrar, creo que lo repetí, en el lugar santísimo. Ahora, ¿quién era el levita? Dice que el levita, llegando cerca, o sea, como quien dice, el sacerdote muy altivo miró de lejos y siguió. El levita hizo así
bendito Dios, bendícelo, y se fue. Eso hizo el levita. ¿Quién era un levita? Era uno que había sido separado de la tribu de Leví para el servicio del templo. Separado significa santo. Y fue separado para servir, y solamente ellos podían ponerle la mano a los instrumentos del tabernáculo. ¿Se acuerdan de Usa, que se iba a caer el arca y le puso la mano y no era levita? ¿Qué pasó? Se murió, porque esto estaba destinado solamente a ellos, a los levitas. Y aquí vemos que estos eran ayudantes también del sacerdote. Pero ¿quién era un samaritano? Esa es la pregunta. Los samaritanos, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes y en Primera, podemos ver la historia por ahí, donde ellos se mezclaron con los de Babilonia. Había una raza allí que se mudó en Samaria y se mezclaron. ¿Y qué pasó allí? La sangre de Abraham, como decían los judíos, se dañó en ellos. ¿Y cómo lo consideraban a ellos? Como perros, lo consideraban como de afuera, ¿verdad? Paganos, perros, gentiles, le decían. Gentil, si no me equivoco, es Goy. Y hoy en día hay judíos que practican la maldición. O sea, entre ellos se reúnen y comienzan a decirle a un no judío, Goy, 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 y lo repiten, es como invocando una maldición sobre ellos. Y estudian otras religiones que hoy en día increíblemente se han apartado, que es lo que en la Biblia le llaman Baal. Y hoy están ellos practicando otras cosas, no todos, pero ya saben a quién me refiero, los fariseos. Ahora, esto que vemos aquí, quiero que no se olviden de esto. Los samaritanos lo único que hicieron fue que mezclaron la sangre. Los judíos pensaban que su salvación venía por la sangre de Abraham, la simiente de Abraham por sangre. Y ya hemos enseñado de que no es por ahí que venía la salvación. Era por la fe en Cristo. ¿Saben por qué destituyeron a Jesús como un potencial de que pudiera ser el Mesías? Porque en su descendencia aparecen prostitutas. Y en su descendencia de la simiente que prometió aparecen personas paganas, como Ruth. ¿Se acuerdan que era moabita? Entonces Jesús viene de la descendencia, David viene de Ruth. David viene de ahí, pero eran paganos, a lo que la Biblia llamaba extranjeros. Entonces ellos se creían que merecían la salvación. Ahora, fíjense aquí la definición de lo que el samaritano hizo. Y es lo que tenemos que ver como cristianos. Increíblemente, a este que le llamaban perro pagano gentil, cumplía los requisitos de agradar a Dios. Lo primero fue que vendó sus heridas. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Dice, por sus llagas fuimos sanados. Ahora, acuérdense, esa historia es literal, pero también alude increíblemente a Cristo y a la iglesia. Luego dice, echándole aceite. ¿Qué representa el aceite en el tabernáculo? Que ellos sabían. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos y únjalos con aceite. Dice la oración, con fe del justo puede mucho, ¿verdad? Dice así. Entonces el aceite simboliza el Espíritu Santo. El vino también representaba la sangre, el derramamiento de sangre para perdón de pecados, increíblemente. Entonces allí vemos que él lo limpió con el Espíritu Santo y con la sangre de Jesús, o sea, simbólicamente hablando. Pero esto lo hizo el samaritano, el perro. Lo montó en su caballo y él se fue a pie. El Señor nos hizo rico y él se hizo pobre. Y por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. ¿Cómo? Con la salvación. Luego lo llevó al mesón. Ahora fíjense en esto, el mesón simboliza una estadía temporal, ¿sí o no? Es donde estamos ahora. Pero fíjense que habla de una venida y luego de una segunda venida. ¿A quién simboliza? A Cristo. Dice que lo llevó al mesón y pagó todo. El Señor pagó todas nuestras deudas y ahora nos tiene en la casa, que es el templo. Ahora, ¿cuántos saben que este mesón, este templo es temporal? Pero hay uno que va a ser eterno. Y el Señor dice que limpió nuestras heridas conforme al samaritano dice, pero fíjense lo que dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mateo 28 dice, y estaré con vosotros hasta el fin, cuidándonos, consolándonos, guiándonos, llevándonos a toda verdad en el Espíritu. Ahora mora en nosotros. Luego dice, y le dio dinero. ¿A quién? Al mesonero, y para él le cubrió sus necesidades. Eso hizo Jesús con nosotros. Y luego dice que pagó su estadía del mesón, que lo vemos allí, y dice, todo lo que gaste, apúntamelo a mí, que cuando yo vuelva, ¿qué dice? Yo te lo pago. Increíblemente, eso hizo Jesús con nosotros. Pero los fariseos no entendían esto. Jesús le pregunta Jesús a él, al intérprete de la ley, le dice, ¿cuál de estos, verdad?
tú crees que es tu prójimo? ¿Cuál tú crees que es el prójimo aquí? ¿Y a quién le mencionó? A su enemigo, al samaritano. Él dijo aquí, el que usó misericordia con él. Increíblemente le mencionó, le dio en la llaga, porque tenían una mala interpretación. Ellos veían a esas personas como perros. La samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me hablas o vienes acá? Ya van entendiendo la posición que tenían. Imagino cuando llegaron los discípulos, ¿con quién habla? Doble inmoralidad para el pueblo. Mujer y samaritana. Habla con una mujer. Los judíos no hablaban cara a cara con mujeres. Para ellos era un desprecio. Y Jesús levantó una prostituta. La levantó él. Y dice, ¿quién te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Dice, ni yo. Pero le dijo, ve y no peques más. ¿Verdad? Esa es la actitud. O sea, ella no fingió ser adúltera. Ellos fingieron ser adúlteros y no se sabe si el con quien adulteró fue con uno de ellos. Porque lo mismo que los fariseos hacían en ese tiempo. Saben que en Mateo 23 dice, vosotros sois de los que entran en casa de mujercillas. ¿Saben lo que hacían? Que cuando el marido moría, ella tenía una herencia de parte del esposo y ellos entraban a controlar eso. Y hacían una ceremonia en la casa increíble, pero le quitaban esa herencia. Imagínense, los líderes religiosos de parte del Señor. Y dice aquí, el intérprete dice, el que hizo misericordia. O sea, el Señor lo puso a él a interpretar la Biblia. O sea, tú tienes un mal concepto de lo que quiere decir la palabra. Él dijo, el que hizo misericordia. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Tuvo misericordia. Entonces dice él, haz tú lo mismo. Ahora, ¿se acuerda cuando dijo, haz esto y vivirás? Es exactamente la vida del cristiano, depende de la obediencia en la palabra, de lo que dice Dios en el Espíritu. Aquí notamos de estos mandamientos que él citó, donde nosotros viviendo esto sin el Espíritu, nos lleva a una humillación y clamor a Dios, decir, Señor, yo no puedo hacer esto. Y el Señor te dice, qué bueno que te diste cuenta. Qué bueno, porque yo os enviaré el Consolador, que nos llevará toda verdad, nos va a levantar en tiempos de dolor, nos va a dar la salida al problema, nos va a dar la fortaleza para permanecer hasta el fin. El Espíritu Santo. Mateo 23, para ir cerrando. Este lo vamos a desarrollar también el próximo domingo, pero lo quiero leer de antemano. 23 de Mateo, ¿están ahí? Dice, ay de vosotros, otra vez, escribas y fariseos hipócritas. Ahora fíjense esto, el trabajo externo, porque diezmáis hasta lo más mínimo, dicen. Ustedes diezman de manera ceremonial hasta lo mínimo. La menta, el eneldo y el comino, ¿verdad? Dice aquí, me imagino que ellos tenían, como el Señor les reveló a ellos, o lo expuso, perdón, en el sábado, tenían ellos tierras, animales, tenían posesiones, porque vivían bien. Y aquí está hablando de una serie de condimentos y de hojas, ¿verdad? Que de todo lo que le entraban, ellos sacaban una 10ª parte y la ponían allí. Esto es de Dios, ¿verdad? Pero fíjense que a sus padres no lo honraban, sino decían, todo lo que le tengo que dar a mi padre se lo doy al Señor. Y eso es deshonra. Y dice aquí, ustedes diezman la menta, que es la hojita, el eneldo y el comino. Pero miren lo que dice aquí el Señor. Y dejáis, ¿qué dice? Lo más importante. Lo más importante es esto que el Señor va a decir ahora. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es la justicia? Que tenemos que vivir por la palabra de Dios, porque ella nos lleva a toda justicia. La misericordia es que nos lleva a nosotros a interpretar la Biblia de manera correcta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo subir aquí y sacar un machete y comenzar a predicar como que yo no soy así. Predicamos también con misericordia porque yo también necesito misericordia. ¿Pueden entender? Porque yo sé que hay personas que predican o enseñan de manera como que te demandan, y ellos, porque a lo mejor alcanzaron cierto nivel de madurez, creen que están bien ahí. Pero nuestra actitud debe ser siempre humilde delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque también caemos. Usted pasa problemas, nosotros también. Entonces, lo que tenemos que ser es honestos en donde estamos, no fingir lo que no somos. Aquí vemos la justicia, ¿verdad? Su palabra, la misericordia es la actitud de cómo vemos a los demás, y la fe, que es la sana, es total dependencia y total confianza. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben cuál es la justicia mayor? Nuestra humillación a Jesús para que Él sea el justo.
La justicia no es una acción del cristiano, acuérdense, es una dependencia de quien es justo. ¿Lo pueden entender? Es una dependencia de quien es el justo, para que Él sea el justo de entre medio de los hermanos, que es Cristo. Él pagó la deuda que usted y yo debíamos en la cruz, el Señor la recibió cuando Él dijo consumado es, y el que cree en Cristo y entrega su vida completa, no la mitad, no un poquito, su vida se la entrega a Dios, entonces esa fe es la que nos salva, porque no nos mira a nosotros, sino al justo, a Cristo. Podemos caer en la hipocresía, mis hermanos, de creer que tenemos cierto estatus espiritual por conocer la Biblia, por la posición en la iglesia ministerial, y caminar con hipocresía, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo aparentar algo aquí en la iglesia y en mi casa otra persona. Yo puedo allá hacer otra y decir, no, eso es en la iglesia que hay que ser así para que vean que tenemos autoridad. Yo entendí, no funciona así. No va a dar vida al corazón de los otros, no nos va a transformar, no vamos a ser cristianos, lamentablemente. Para resumir, ¿qué es la hipocresía? Es no ver su propia condición y presumir de algo falso. Es no reconocer que necesitamos un Salvador, porque si no, vamos camino al infierno. Y si Cristo no me salva, no me atrapa o no me agarra, no vamos a poder ir al cielo. ¿Con cuáles obras? Con las buenas. Dice que son inmundas delante del Señor. Lo otro es, definición de hipocresía, es confiar en nuestra suficiencia sin Dios. Decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo, Señor. Yo creo que ya tú me diste la madurez y como tengo el Espíritu, yo hago como quiero. Y no. También creer que somos mejores que los demás, ¿verdad? Y eso es hacer distinción de personas, de que uno es más que otro, y delante del Señor todos somos trapos de inmundicia, dice Isaías, y tenemos que ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero que usted incline su rostro y vamos a orar. Y mi oración no va dirigida tanto a la hipocresía como pecado, sino que podamos dejar que el Espíritu Santo nos hable en qué áreas esta palabra nos ha hablado, que quizás anteriormente pensábamos que no éramos hipócritas, pero la palabra nos evidencia y ella es perfecta. ¿Cuántos saben que Dios lo conoce todo, aún lo profundo de nuestro ser? Y yo le voy a dar un tiempo para que el Espíritu nos hable, y usted le pregunte al Espíritu, ¿qué tú me quieres decir en esta palabra, Señor? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre que habitas en el cielo, Señor, queremos venir arrepentidos, Señor, porque reconocemos que tu palabra es fiel, Señor. Que tú, Señor, derribe nuestras actitudes. Que tú derribes, Señor, ese concepto que tenemos en nuestras mentes, Señor, pensando que algo somos. Y se nos olvida que somos polvo. Que un día nacimos, luego fuimos niños, adolescentes, y hubo una etapa en nuestras vidas donde pensábamos que éramos invencibles, Señor. Pero la vida nos ha mostrado a través de tu voluntad que no somos nada. Que somos como la hoja que cae del árbol. Que una vez cae es verde, pero luego se seca. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu gracia nunca falte en mi vida. Te pedimos, Padre, que la sangre de Jesús, la que fue derramada allí, Señor, aquella que nos limpia de toda maldad, al confesar nuestros pecados, de que somos hipócritas, Señor, en muchas áreas de nuestras vidas, pero no queremos ser así. Confesamos que sí, Señor, tienes razón, soy así, pero no quiero ser así. No quiero caminar delante de tus ojos como que sí soy, sabiendo que no soy. Sabemos que tú fuiste el único que dijiste en tu palabra, yo soy. Y si nosotros somos pecadores, Señor, sabemos que al nosotros confesar y reconocer nuestras debilidades, es cuando el doctor sana. Es cuando reconocemos, Señor. Si no reconocemos, tú no puedes trabajar. Ayúdanos, Señor. Envía tu Espíritu, Padre,
que sane en esta hora, Señor. Que sane todo aquello, Señor, que obstruye mi caminar contigo. Consúmenos, Señor, en tu fuego. Saca, Señor, toda la escoria de mi corazón. Quiero agradarte, quiero vivir para ti. Quiero caminar en tu luz, no de manera hipócrita, Señor. Así como tú le llamas a los fariseos, que a veces pensamos que ellos están allá y nosotros acá. Pero muchas veces somos peores que los fariseos, Señor. Muchas veces actuamos peor. Muchas veces tú nos hablas, Señor, y decimos, yo no, Señor, yo estoy bien. Queremos ser justos delante de ti. Queremos ser justificados, pero es por Cristo. Reconocemos nuestra imperfección, debilidad e incapacidad, Señor, de agradarte. Y por eso tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe es la total dependencia en aquel que cumplió la ley al margen de la letra, Señor. Aquel que cumplió todo lo que tú, Señor, mandaste en tu ley. Y hoy vivimos en la ley, Señor, también. Pero la gracia de tu Espíritu nos ayuda a completarla. La gracia de tu Espíritu nos ayuda, Señor, a vivir en obediencia. Y sabemos que si somos hipócritas, el Espíritu Santo se contrista. Se entristece por no permitir que Él haga la obra, sino nosotros. Y nos dice al oído, tú no sabes ni orar. Tú no oras como conviene, permíteme. Tú pide de todo corazón, da tu corazón, y yo te voy a ayudar como intermediario. Gracias, Señor, por esta palabra que ha hablado a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Yo te pido sanidad en esta hora espiritual, física, emocional. Que tú sanes nuestras áreas, Señor, en la cual fuimos creados por ti. Derrama tu bálsamo, Señor. He aquí nuestros corazones ante ti, Padre. ¿Acaso podemos, Señor, hacer algo sin ti? ¿Acaso podemos salvarnos nosotros mismos? ¿Acaso podemos vivir en esta tierra si a ti no te agrada? ¿Acaso, Señor, podemos hacer algo para agradarte sin tu Espíritu? Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.